Hola, mi nombre es Carolina Castro, soy curadora, investigadora. Mi investigaciones han estado centradas en el arte latinoamericano de la segunda mitad del siglo XX hasta el presente. Y más específicamente, mis investigaciones han estado muy centradas en lo que es la conciencia vinculada al arte. No la conciencia como una capacidad del ser humano, sino como un campo de relaciones extendidas a todo lo que conforma el mundo de la vida. La obra de las que les voy a hablar, que la verdad es que para mí más que una obra en sí misma es también un concepto y también una forma de estar, una especie de rezo, como la propia artista menciona, son Los Precarios de Cecilia Vicuña. Voy a hacer una pequeña introducción de quién es la Cecilia y les voy a contar un poco mi relación directa con esa obra y les voy a leer algunos pasajes de algunos de los libros de la Cecilia. Cecilia Vicuña nació en Chile en el año 48 en una familia de artistas y escritores que le permitió desde muy pequeña incursionar en el arte, específicamente en el performance, en el dibujo y también en la pintura y la escritura, lo que la llevó a hacer arte desde muy al comienzo de su carrera, en los años 60, pintando en un taller que su papá le armó en el patio de su casa y realizando performances no anunciadas en las calles y creando pequeñas instalaciones efímeras en el borde del mar a las que ella llamó los precarios. Tuve la suerte, la verdad es que a esta altura pienso que fue casi como una revelación, de conocer a Cecilia Vicuña en el 2013, cuando ella preparaba su primera exposición en Londres después de haber vivido allí el golpe de Estado del 73. Cecilia figuraba entonces para mí como alguien, la verdad es que casi completamente desconocida, y no solo para mí, sino que para la historia de arte de Chile y para la historia de arte de América Latina. Yo tenía un vago recuerdo de haber visto una imagen de una niña en los años 60 que dibujaba con un palito una espiral en la playa y que hacía unas pequeñas esculturitas con palitos, conchitas, basuritas que encontraba en la costa y las dejaba ahí a la deriva del mar. Eso era como lo único que yo sabía de Cecilia. Sin embargo, fue cuando la conocí, ahí en ese momento, en que supe que esa imagen que yo tenía era un hito fundacional en la obra y en la vida de Cecilia. Ella relaciona la palabra precario con el origen de la palabra en latín. Precario es lo que se obtiene de un ruego o de un rezo. En latín la palabra es precarius y que viene de precis, que significa plegaria o rezo. Y al igual que la palabra oír, que también viene de la palabra orar. En el libro, les voy a mostrar, en el libro de Precarious, este es un libro doble, que va por acá, por este lado, y por el otro. Es el libro que se llama The Precarious, The Art and Poetry by Cecilia Vicuña, dedicado a los precarios y editado en el 97 por la curadora Catherine de Seeger. La artista cuenta, dice, una fuerza me impulsó a ser los precarios, un deseo de expandirme y comenzaron como una forma de comunión con el sol y el mar, que me dieron mucho placer y mucha fuerza. Después más abajo dice, la poesía habita en ciertos lugares donde los acantilados solo necesitan una señal para dar vida. 2 o 3 líneas, una marca y el silencio comienza a hablar. Los primeros precarios fueron hechos en las playas de Concón y probablemente muchos de ustedes los relacionen con esta imagen que aparece aquí en el libro. Y que son estas como sí, estas basuritas, como estos elementos como dejados a la deriva. En la historia de Cecilia, la creación de los precarios son como una suerte de epifanía, un momento de expansión de su conciencia en la que ella, siempre que cuenta esta historia, habla como de que la conciencia se entrelaza con la fuerza entre ella y el mar, como entre el mar, ella y el viento, entre el agua, ese lugar, la conciencia también como de lo que habitaba ese lugar antiguamente, como las culturas
las culturas originarias de ese lugar, y también con el futuro, con esa idea de futuro tan propia del trabajo de la Cecilia, que en realidad es un futuro en el cual nosotros estamos habitando hoy. Dentro de los muchos libros interesantes como publicados sobre la obra de la Cecilia, en la que aparece el concepto de lo precario, está un libro publicado recientemente por Rosa Alcalá, que es quien ha traducido la mayor parte de los poemas de Cecilia Vicuña, y en él dice, les voy a leer: lo precario es una forma de estar en el territorio, una serie de gestos y performances, instalaciones de sitio específico, creadas en colaboración con los elementos, obras para el mar o para la calle, para ser borradas. Esta, esta idea de lo que yo mencionaba recién, que los precarios también habían sido llamados basuritas, hay un texto de Lucy Lippard que recuerdo y que ella explica que los mayores regalos de América Latina fueron tratados por los europeos y los norteamericanos como basuritas, como algo que era totalmente como descartable. De ahí que Vicuña represente los precarios como la fuerza de lo invisible, como la fuerza de lo descartado, como queriendo decir que en realidad esta como fuerza colonizadora nunca vio que el oro no estaba en el oro mineral, sino que estaba en todas esas cosas que eran prácticamente invisibles, ¿no? Que eran parte como de la cultura, de las culturas que llegaron aquí primero, podríamos decir. Es por este motivo y muchos otros que los precarios se transformaron muy pronto en la obra de Vicuña en una forma de hacer arte. Y la Cecilia acuñó el concepto del arte precario, que es esencial a lo largo de toda su obra. En el libro de Rosa Alcalá sigue diciendo: lo precario es un lenguaje ancestral y futuro de gestos y actos que contemplan su propia desaparición. Nombrar una obra por su disolución responde a una antigua visión. Lo precario es una metáfora espacial, una historia escrita en la memoria de la Tierra y el cuerpo de los transeúntes. La historia del norte excluye la del sur y la historia del sur se autoexcluye, para reflejar solamente la del norte. Nosotros somos basuritas, lo descartable de este mundo. Toda esta idea, como esta idea de la metáfora espacial, como se expande como a lo largo de toda la obra, no solamente tiene que ver con estas figuritas que estábamos mirando recién, sino que se expande a muchos otros territorios de la obra de Vicuña, a la pintura, a los quipus, a casi toda su obra, o a todas. El primer precario portable, llamemos, que era posible como de llevar, se llamaba el poto del canasto, y fue hecho en el 67 en el balcón de la casa de la Cecilia, y como algunos de los motivos de los precarios se hicieron eco en pintura abstracta ejecutada cuando ella era aún una adolescente, la que llamó pinturas solares, y que vemos en las imágenes también. Fue recién entre los años 70 y 71 cuando Vicuña escogió un trabajo mucho, vamos a decir, como un trabajo más maduro de pintura, que era muy ingenuo, pero igualmente muy visionario, adoptando una estética que es la continuación de las imágenes coloniales de los santos pintadas por los mestizos, y que probablemente es la pintura que casi todos conocemos hoy día. Los precarios como efímeros también aparecen, digo efímeros porque están estos como que son posibles como de portar y que han resistido como el paso del tiempo, y los que son totalmente efímeros. Sin embargo, aparecen, como decía, a lo largo de toda su obra, como por ejemplo en el año 73, cuando Cecilia estaba en Londres, ella creó Diario Objetos, que fueron más de 400 precarios en apoyo a la resistencia y a la revolución chilena. Y en su libro, aquí estamos, Ahora a mí, Cecilia escribe: los objetos tratan de matar 3 pájaros de un tiro, hacer un trabajo mágico, uno revolucionario y otro estético. En esta idea aparece también como esta mezcla de conceptos, como entre lo mágico, lo estético, lo revolucionario, que tienen estos objetos en sí, esta forma de arte que hace la Cecilia. Recientemente, como haciendo un salto como en cómo esta obra ha estado presente a lo largo de todos los más de 50 años que la Cecilia viene haciendo arte, en la exposición About to Happen, en el MoCA de Miami, que está gran parte dedicada a los precarios, aparecen
muchos de ellos. Aquí está el catálogo y les voy a mostrar como una imagen de los precarios en Nueva York, que muestra como que no siempre los precarios están en el mar, sino que también están en la calle. Y en este catálogo escribe, los precarios, un objeto no es un objeto, es un testigo de una relación. Esta idea como es central, porque de cierta manera esta idea de conciencia, de la conciencia expandida a las cosas, de la conciencia expandida a lo que no necesariamente como llamamos vivo, eh, es algo que está muy presente en la obra de Cecilia y que resulta muy interesante en los tiempos en los que estamos como viviendo hoy día, ¿no? Estos precarios son miles de basurísimos, casi imposibles de transportar, de reproducir, y son, como dice ella, como un centro, una plegaria por la vida, un ritual colectivo, como pensado también como un acto de aprendizaje. Y por eso me parece que Los Precarios son una obra fundamental dentro de la historia del arte latinoamericano y que vale mucho la pena revisar hoy en día, porque de cierta manera hablan tanto del pasado y en esa concepción como con lo ancestral, como con la herida ancestral incluso, y con el presente que estamos viviendo y con la posibilidad de proyectar el futuro como una forma de vida, como la vida proyectada hacia el futuro. Así que creo que sin duda como este trabajo de Cecilia, esta forma de arte es fundamental para poder entender el arte de América Latina como en el siglo XX y lo que va del XXI. Muchas gracias por esta invitación.